Un muy afectuoso saludo para todos los seguidores de Pensamiento al Aire. Hoy en nuestra tercera temporada sobre asuntos de geopolítica. Como siempre, un afectuoso saludo para cada uno de ustedes y los agradecimientos para el doctor Antonio Montoya y Antonio Ardila, sin cuya iniciativa esto no sería posible. Nosotros los humanos nos ufanamos de ser hijos de Dios, de ser la cúspide en el proceso de evolución. Pero resulta que nosotros hemos sido también una especie que pasa de lo sublime, de lo maravilloso, a aquello rastrero. Somos capaces de atentar contra nosotros mismos y contra nuestro entorno. Somos depredadores y somos violentos. Muestra de esto es el desarrollo del tema que hoy vamos a tocar con mucho respeto, puesto que es un tema absolutamente sensible y cuestiona el comportamiento de nosotros los humanos. Recordemos que una cosa es el hombre, otra cosa es el humano, otra cosa es la humanidad y otra cosa es el humanismo. Cuando se integran estos cuatro factores es cuando nosotros nos podemos considerar como especie superior. Si cualquiera de esos ingredientes falla por acción o por omisión, estamos poniéndonos en un nivel muy, pero muy bajito. Un gran autor llamado Matthew White escribió un libro llamado El libro negro de la humanidad. ¡Qué horror! La historia muchas veces pasa por encima de aquellos atropellos y de aquellas atrocidades que los humanos hemos realizado en diferentes épocas del tiempo, porque esto ha sido continuado. Alguien podría aseverar que somos una especie violenta. Veamos entonces en qué estamos nosotros. Imágenes brutales de antaño y recientes, donde el hombre se vuelve depredador del hombre. Aparece la palabra genocidio y la expone por primera vez un señor Rommel, que dice que el significado más común es el asesinato realizado por un gobierno, ya que está en desacuerdo con las membresías de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esto nos lleva al concepto de no tolerancia y al concepto de exclusión. Habría que distinguir entre diferentes tipos de acciones que atentan contra lo más elemental de los derechos humanos. El primero sería el crimen de guerra, donde se asesina civiles o prisioneros de guerra, se tortura a personas, se toman rehenes, se distribuyen bienes sin necesidad, se viola a las personas, se utiliza de manera indebida la bandera blanca. Otra cosa es la limpieza étnica, donde hay una expulsión de un territorio o un exterminio sistemático de una etnia con respecto a otra. Aparecen entonces esas figuras complicadas de razas superiores o de razas que en algún momento del tiempo tienen la preeminencia sobre otras y se consideran a sí mismas en capacidad y aún con la obligación de hacer este tipo de limpiezas. Pero aparecen también los crímenes de lesa humanidad. Es un acto de violencia cometido contra una población civil, de manera sistemática y de manera continuada. Algunos de sus atropellos son el asesinato, la tortura, la esclavitud, la violación, la desaparición forzosa, entre otros.
¿Cuáles han sido los principales genocidios de la historia? Y esto es simplemente un breve recuento, porque por ejemplo se dice que la destrucción de Cartago en el 149 a.C. fue el primer genocidio del cual se tenga reconocimiento. Dice también cuando hubo por parte del Papa Inocencio III una cruzada contra la población cátaro-herética, y de alguna manera se dice que Gengis Khan era especialista en erradicar naciones enteras, donde aún los perros, las mascotas, los caballos del contrincante eran asesinados. Hablan también de que algunos textos chinos dicen que el general Ran Min acabó con las tribus Wu Hu, donde cientos de miles de personas fueron asesinadas. Obviamente, esto lo tenemos más cerca y es absolutamente doloroso. El genocidio de los pueblos indígenas en América en los siglos XV y XVI, debido, entre otras curiosidades, a enfermedades, a la esclavitud y a la violencia. Esto es un capítulo nefasto de nuestra historia. También entre 1810 y 1828 se habla del genocidio del reino Zulú, Chaka Zulu, en los territorios que hoy conocemos como Sudáfrica y Zimbabue. Exterminaba a sus enemigos, matando a los prisioneros, mujeres, niños y de nuevo los perros. Se habla también del genocidio congoleño entre 1885 y 1928. Esto bajo la dirección de Leopoldo II de Bélgica, cuando estaban tratando de apropiarse del territorio congoleño rico en diamantes y con un acceso importante en términos de rutas fluviales. En el siglo XX, la cosa no para. Se da el genocidio asirio entre 1843 y 1925, donde las fuerzas otomanas y paramilitares kurdos acaban con un tercio de la población asiria. Una cosa absolutamente infame. Se da el genocidio de Namibia entre 1904 y 1907, reciben y sufren una persecución genocida. Esto bajo la dirección de cierto general alemán Lothar von Trotha. Se da también el genocidio griego, ya posterior o en medio de la Primera Guerra Mundial, donde hay persecuciones, masacres, expulsiones. Se habla del genocidio de los griegos pónticos. Se da el genocidio armenio de 1915 a 1923, donde el Imperio Otomano asesinó a 1.5 millones de armenios. Esto es algo que la hoy Turquía no quiere reconocer y ha sido un tema casi que vedado. Recordemos la gran influencia que Turquía tiene hoy en la OTAN. Se da el genocidio ucraniano entre el 32 y el 33. Este genocidio colateralmente se ve impactado, afectado, motivado por la gran hambruna que generaron las decisiones de colectivización agrícola forzada por parte de la Unión Soviética. ¿Cómo no mencionar el genocidio del Holocausto nazi? Eso es una cosa atroz, es algo que nos debe servir de escarmiento y de ejemplo, como 6 millones o más de judíos fueron sistemáticamente asesinados con argumentos de purificación racial. Aparece también en el 40, todavía en la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de Samaradipen. De alguna manera,
este es el asesinato y la persecución de la población gitana, que digamos que por ser una población que está permanentemente en movimiento, no se ha logrado consolidar típicamente como nación, por lo cual no hay muchos registros, pero fue una cosa también inaudita. Al fines del siglo XIX hasta 1945, recordemos que el imperio de Hirohito estaba en pleno proceso de expansión y cometieron muchas atrocidades. Y esos crímenes siguen siendo objeto de estudio y obviamente de no reconocimiento por parte del Japón. Aquí algunas imágenes de los miles de personas que son apresadas y mantenidas en confinamiento bajo condiciones de no respeto de la dignidad y de la condición humana. Se da el genocidio de Bangladesh en 1971 por parte de los pakistaníes. En poco tiempo, más de 3 millones de muertos. Se da el genocidio camboyano entre el 75 y el 79 por parte del régimen de los Jemeres Rojos liderados por Pol Pot, quien de manera atroz sentenció a muerte a casi 2.2 millones de personas. El genocidio de Guatemala, muy próximo, entre el 81 y 83, fue lamentable porque es un periodo de violencia y de persecución sistemática contra la gente y las tribus mayas, con el argumento que estaban configurando un complot comunista contra el gobierno. Eso sí, pues es imperdonable e impresentable. Se da el genocidio Sikh de 1984 en la India, cuando se da el asesinato de Indira Gandhi el 31 de octubre de 1984. La persecución contra las etnias y las tribus asociadas con el asesino fue terrible y se dice que la matanza fue atroz. Aquí hay algunas imágenes alrededor de ese aspecto. Entre el 86 y el 89 se da, o se continúa más bien, lamentablemente, el genocidio contra los kurdos, que como vimos en alguna sesión anterior, ha sido un pueblo perseguido junto con los armenios a través de la historia. Bosnia y Herzegovina, 1992-1995. En medio de la desintegración de la antigua Yugoslavia, las fuerzas serbias asesinaron a miles de bosnios y de croatas, donde sobresale el genocidio de Srebrenica, donde murieron más de 10.000 personas. Ahora también se habla de que con el fin de purificar la raza y de humillar a los vencidos, fueron violadas sistemáticamente cerca de 400.000 mujeres bosnias. He aquí la desintegración de Yugoslavia y cómo de alguna manera diferentes tipos de pueblos en su proceso de supervivencia, consolidación o imposición de criterios atentan los unos contra los otros. En 1974, en Ruanda, en medio de una atroz hambruna, el grupo étnico Hutu asesinó cerca de 800.000 personas del grupo étnico Tutsi, de alguna manera con algún tipo de influencia belga. Se dan los genocidios de Chechenia en 1995 como una respuesta a sus propuestas o a sus intentos de separación o al menos de consecución de autonomía con respecto a la Unión Soviética. Se da el genocidio de Darfur, ya este es muy reciente, entre el 2003 y 2004, alrededor de Sudán, contra la etnia Fur, Sagawawa y Masalit. El genocidio de China, esto lamentablemente, pues la información y los datos que se tienen alrededor del tema son muy complicadas. Eso comenzó en 2014 y sigue en nuestros días.
y es una persecución contra el pueblo uigur en la región de Xinjiang. Xinjiang. El conflicto kurdo-iraquí y la guerra Irán-Irak, haciendo parte del conflicto kurdo-iraquí, han generado centenas de miles de muertos, con la experimentación de armas prohibidas por los acuerdos internacionales y la posibilidad de exterminio de los pueblos. Se da el genocidio de los yazidíes. Este fue el genocidio yazidí perpetrado por el Estado Islámico en Irak y Siria entre el 2014 y el 2007, que se caracterizó por la violencia extrema, las decapitaciones, las violencias, la persecución y la premisa del fundamentalismo de Estado Islámico. Aparece el genocidio de Rohingya, que se refiere a la operación de limpieza étnica que se da en Birmania contra los budistas. Hoy tenemos algunos genocidios que siguen vigentes. El de Sudán, por ejemplo. El de Azerbaiyán contra los armenios en el 2023, que todavía no ha terminado. Estos son, por ejemplo, imágenes aterradoras. Imagínense ustedes el desfile de esta gran cantidad de prisioneros de guerra, quién sabe en cuáles condiciones y con cuál futuro incierto. El genocidio del Congo, concebida y denominada como la Segunda Guerra del Congo, que está posterior a la Segunda Guerra Mundial y que es una lucha, digamos, de fuerzas extranjeras en territorio propio y nativo, debido a la gran cantidad de recursos minerales estratégicos. Aparece también el genocidio de Tigray ahora en el 2020, cuando el gobierno etíope lanza una ofensiva militar contra el pueblo de Tigray. Una de las estrategias más abominables que se tiene en términos de instrumentación de genocidios, de exterminios, es la generación de hambrunas. Ya desde la antigüedad se contaba que en algunas guerras se desviaban ríos para cortarle el suministro de agua a aquellos pueblos que estaban aguas arriba o aguas abajo, como se quiera mirar y desde el punto donde uno se referencia. Las hambrunas es quitarle la posibilidad real a la gente de subsistir y morir a causa de la inanación. Se habla del antiguo Egipto, de la hambruna romana, de las hambrunas de la Alta Edad Media, del 630, de Andalucía, de China y de las operaciones que se tienen en Inglaterra, en Francia, en Rusia y de alguna manera las recientes en China. Estas hambrunas son un ejemplo palpable de aquellas cosas ignominiosas de que es capaz el humano en términos de satisfacer sus intereses a costa del irrespeto por los derechos elementales de los congéneres. Se habla de la gran hambruna irlandesa del 45 al 52, de la gran hambruna soviética 32-33, trabajando por políticas autoritaristas, totalitarias y centralizadas en términos agrícolas que fueron estrondosos fracasos. La gran hambruna de Bengala en 1943, con una imagen que ustedes ven ahí que es aterradora. La gran hambruna vietnamita que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial hasta el 45, la gran hambruna china también por malas decisiones de carácter político, pero que llevó a un desastre social y político, la gran hambruna de Corea del Norte, que se inició con unos fenómenos naturales como inundaciones, pero después las medidas correctivas del gobierno resultaron peores que la enfermedad. El hambre que enloquece, la gran hambruna y la destrucción masiva. Como ustedes pueden ver, apreciados seguidores de este tipo de espacios, tenemos de qué orgullo y hacernos como humanos, pues ya llegamos a la luna,
ya descubrimos vacunas, somos capaces de controlar muchos elementos, pero también eventualmente hay que reconocer que tenemos que ponernos en el propósito de superar ciertos comportamientos que yo no diría que nos aproximan a los animales, sería un irrespeto con la fauna, no, que rebajan nuestra condición de humanos y nos hacen quedar muy mal como pretendidos hijos de Dios. Un gran abrazo.